Vamos a hablar un poco esta mañana. Quería compartir con ustedes una encuesta que es vieja. Es una encuesta bastante vieja. Es de 1990. Los muchachos aquí no habían nacido, los jóvenes de aquí no habían nacido en 1990. En 1990 yo tenía 20 años. Ese año cumplí 20 años. Y ese fue el año en que llegué a la iglesia. Y el mundo ha cambiado mucho desde 1990. Pero esta encuesta de ese año es sorprendente leerla en retrospectiva, ¿no? Considerarla desde ahora, 2024, hacia cómo era el pensamiento religioso en 1990. La encuesta se realizó en Estados Unidos y era sobre qué creemos y cómo vivimos. Y algunos resultados de esa encuesta eran sorprendentes. Resultan sorprendentes ahora que desde hace tanto tiempo hubiera esa tendencia tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, el 91% de las personas aceptaron que mentían con regularidad. 91% mentían con regularidad, como forma de actuar cotidiana. Solo el 31% valoraba la honestidad como la mejor forma de ser. Curiosamente, el 74% aceptaban que robar y hacer trampa era un hábito en ellos. Si podían hacer trampa, lo hacían. Si podían robar algo, que quizás no con una pistola, pero entrar a un supermercado y tomar algo, metérselo a la bolsa, o no pagar, si podían no pagar por algo, lo hacían. Era algo que lo hacían. Solo el 13% de todos los encuestados dijo que creía en todos los 10 mandamientos. El 40% dijo que creía en 5 de ellos. 5 de los mandamientos eran válidos para ellos, ¿no? Y esto es lo más sorprendente. El 93% afirmaron, ¿no? 93 de cada 100 personas. De cada 100 personas, solo 7 estuvieron en contra de esto. El 93% afirmaron que son ellos mismos y no Dios quienes determinan lo que es bueno y lo que es malo en sus vidas. Todo eso en 1990. Todo eso en 1990. Al final, en la base de esos resultados, la encuesta es muy larga, pero en la base de esos resultados está el querer determinar nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Es parte de la naturaleza humana. Queremos mentir, justificamos las mentiras, ¿no? A veces hablamos de mentiras blancas, de mentiras piadosas, de mentiras que no causan daño a nadie. Cada vez más hay gente deshonesta. Es sorprendente cómo cuando hay caos, cuando hay crisis, la gente sale y se mete a los supermercados y los vacía, se roban todo. En Estados Unidos están teniendo un gravísimo problema porque están sufriendo muchos robos. Entran grupos de personas, 15, 20 personas, y se roban todo lo que pueden y se van corriendo. Y las empresas, los negocios no pueden sobrevivir de esa manera por la deshonestidad. Robar y hacer trampa pareciera que está bien, pareciera que se puede justificar, quizás en determinadas circunstancias. Es que robo por tal y tal razón, tengo una justificación. Esa es la visión entre encuestados en 1990, cuando Estados Unidos se declaraba cristiano en más del 60% de su población.
en más del 60% de la población. O sea que estadísticamente, más de la mitad de los cristianos creen que tienen derecho a establecer lo que es bueno y lo que es malo, ellos mismos. Pero es un problema mucho más viejo, porque para mí 1990 son años que ya pasaron hace mucho, ¿no? ¿Ya cuántos? 34 años más, desde 1990. Y uno tiene la idea de que los tiempos de antes eran mejores. Pero este es un problema muy viejo en realidad, muy antiguo, y cada generación ha venido enfrentando las mismas situaciones. Por ejemplo, vámonos a tiempos de veras muy antiguos, al tiempo antes del diluvio. La gente antediluviana tomó la decisión de seguir sus propios caminos. Ellos decidieron por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo. Y terminaron, como dice el Génesis, en que cada pensamiento de ellos era continuamente solo lo malo. A ese punto llegaron. Nosotros como sociedad podemos pensar que estamos muy cerca de llegar a ese momento. Muy cerca. Ellos decidieron lo que era bueno y lo que era malo. Dios encargó a Noé a predicar justicia. Él es pregonero de justicia, dice el Nuevo Testamento. No lo escucharon, no entendieron, hasta que vino el diluvio. Entonces sí entendieron, pero era demasiado tarde. Vino el diluvio y acabó con todos menos 8 personas. Y las sociedades comenzaron a corromperse otra vez. Para el tiempo de Babel había mucha perversión. Y Dios tuvo que intervenir confundiendo las lenguas para que no se organizaran y avanzaran demasiado rápido en términos sociales, porque iban avanzando hacia el mal. De hecho, parece ser, por la arqueología, que la sociedad después del diluvio pasó en solo 15 años de algo que podría considerarse como la edad de piedra a poder construir rascacielos. Solo en 15 años. Era asombroso. Dios tuvo que detenerlos, porque habrían avanzado demasiado rápido también en lo malo. Luego, ¿qué decir de Israel, el antiguo Israel? Israel de la antigüedad siempre buscó mezclar la verdad de Dios con el paganismo. Era terrible. Era terrible. Cuando fueron esclavos, un esclavo no puede decidir, ¿no? Un esclavo no puede decidir sobre su propia vida, sobre nada en su vida. Incluso si está enfermo, tenían que trabajar. Se sentían mal, tenían que trabajar. Era el día de reposo, tenían que trabajar, ¿no? Durante siglos fueron esclavos. Durante siglos, Dios se convirtió como en una cosa lejana. Y en la mentalidad de ellos, ya muy egipcia, ¿no? Dios de esclavos es un Dios débil, es un Dios inferior. Entonces terminaron adorando a los dioses egipcios. Y eso es evidente cuando con el evento en el episodio del Sinaí, después de recibir los 10 mandamientos. El pueblo de Israel había oído la voz de Dios. Habían escuchado la voz de Dios. Habían visto el retumbo. Habían sentido el retumbo y visto rayos y fuego. Y dijeron que no nos hable Dios para que no muramos, ¿no? Moisés y otros fueron y estaban más cerca de Dios. Dios les dio leyes. Hay de los capítulos 21 al 23, hay leyes ahí que Dios da. Moisés regresa y se las dice al pueblo, y el pueblo dice, sí, así vamos a hacer.
Y Moisés sube 40 días y recibe muchas más instrucciones de parte de Dios, de cómo construir el tabernáculo, de muchos detalles, de cómo iban a hacer, cómo iba a dirigirse la adoración, ¿no? Le está dictando la ley de Dios. 40 días. Pero antes de que terminaran los 40 días, no dice cuándo, ¿no? Pero lo dice en Éxodo 32, que vamos a leer. Ahí dice, antes de los 40 días sucedió esto terrible. Esto terrible, la mente del pueblo llena de paganismo. Han oído a Dios, han visto grandes milagros en el Sinaí. Sin embargo, hay un peso enorme del paganismo de toda la vida que traen de Egipto. A pesar de que han prometido adorar a Dios, va a pasar esto que está en Éxodo 32. Éxodo 32, comienzo en el versículo 1. Me dejaron sin Biblia. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, podría ser que después de un mes, no sabemos. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y en el versículo 4 dice, e hizo a Aarón de ello un becerro, dice. De ello es de todo el oro. Aarón pidió oro, pidió joyas, pidió de sus riquezas que habían sacado de Egipto para ponerlas a fundición, ¿no? Y crear algo. Y lo que creó fue un becerro. Pero un becerro es una cosa pequeñita. En hebreo la palabra es Egel, E-G-E-L. Y eso significa toro joven. Es un animal de 3 años. Es una bestia, un toro que empieza a ser toro, que empieza a estar muy fuerte, ¿no? Es un animal grande, muy grande. Es el toro que representaba a Baal en la cultura cananea. Y en Egipto también existía ese toro. Esa idea del toro como representación de un dios. Y entonces todo el pueblo dijo, Israel, estos son tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto, porque hizo ese becerro de fundición. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Primero hizo el toro, después hizo un altar enfrente para ofrecer sacrificios. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Mañana será fiesta para Dios, para YHWH. El primero que estableció esa confusión religiosa en Israel fue Aarón. Crea un ídolo, pone un altar y dice, prepárense porque mañana hay fiesta para Dios. Y al día siguiente, dice, madrugaron. Se levantaron muy de mañana, con las primeras luces, todos estaban de pie, emocionados, listos. Y la Biblia es muy decente en la forma en que lo dice. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El pueblo estaba acostumbrado a ese tipo de fiestas y a ese tipo de dioses. Belice tuvo un tiempo en que había esclavos ahí. La población local era esclava e importaron esclavos del Caribe y algunos de África incluso. Y no podían decidir cuándo eran sus fiestas. Y por ejemplo, no celebraban Navidad, ¿no? Pero el día 26 era lo que se llama el Boxing Day. Y era el día en que les daban la comida que había quedado del 25. Y celebraban.
Y hasta el día de hoy es un día feriado. Porque según he leído, celebraban y comían y estaban alegres. Porque era el tiempo que les daban para hacerlo. Eso debió ser lo mismo en Israel, en Egipto. Este tipo de fiestas, bueno, el Boxing Day no es así, pero este tipo de fiestas eran las fiestas que les permitían los egipcios hacer a los israelitas como esclavos. Y el pueblo estaba acostumbrado a esas fiestecitas. Madrugaron, emocionados, vamos a celebrar. No, en su mente no dejaron a Dios, al Dios poderoso que los sacó de Egipto, ¿no? Sino que crearon una fiesta para ese Dios, ¿no? Y crearon una imagen de fundición, ese toro, que representaba en sus mentes a ese Dios. Y lo que están haciendo es mezclando Egipto con la revelación que Dios les ha dado. La palabra hebrea para regocijarse en este versículo es sahak. No sé si así se pronuncia, creo que sí. Es S-A-H-A-Q, sahak, regocijarse. Pero no es regocijarse porque cumplo años o porque me aumentaron el sueldo o porque veo a mis amigos, ¿no? Ese regocijarse, la Biblia es muy decente y las traducciones a veces no implican, pero lo único que dice es, y se levantó el pueblo a sahak. Y sahak es un verbo que implica todo tipo de libertinaje sexual. Madrugaron para una orgía. Era un banquete como los que los romanos dedicaban a Baco, el dios del vino. Comer, beber y tener una orgía. Era terrible. Sahak. Implicaba, dice el diccionario bíblico que consulté, desórdenes sexuales. Drogas. ¿De dónde sacaron las drogas? Las sacaron de Egipto. Alcohol en exceso. Mucha música muy fuerte, con tambores y con cantores, ¿no? Y con instrumentos de todo tipo. Y baile. Era un desenfreno. Eso es lo que ellos entendían. Esas eran las fiestas que ellos entendían. Este tipo de ritos mágicos sexuales. Así era Egipto. Así se celebraba en Egipto. Y así eran ellos, porque de Egipto venían. Y tenían esa cultura. Como se dice mucho, ellos habían salido de Egipto. Hacía como 40, casi 50 días, más de 50. Bueno, para este tiempo ya habían salido hace casi 90 días. Pero Egipto todavía lo llevaban dentro, en sus mentes. Eso entendían. Y desde entonces comenzaron esa mezcla, esa impureza que tuvieron. En el tiempo de los jueces. Si es que fallaron, por eso hubo tantos jueces. Pero antes de eso también fallaron en el tiempo de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Todos sabemos la historia de Balaam. Israel cayó en la trampa que Balaam aconsejó a los reyes de Moab. Balaam no pudo maldecir a Israel porque Dios se lo impidió. Y tuvo que bendecir y bendecir y bendecir. Pero Balaam aconsejó que corrompieran a Israel y que entonces Dios mismo los iba a castigar y a destruir. Ese fue el consejito, ¿no? En Números 31 hay alguna referencia a eso. En Números 31, versículo 16. Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Les voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Números 31 dice: ellas siguieron los malos consejos de Balaam, hablando de las mujeres, ¿no? De las mujeres de Moab. Ellas siguieron los malos consejos de Balaam,
pues hicieron que los israelitas desobedecieran a Dios y adoraran a Baal Peor. Por culpa de estas mujeres, les dice Moisés, Dios castigó a los israelitas con una terrible enfermedad. ¿No? Esto se los está reclamando, porque se fueron a la guerra. Dios le dice a Moisés, vas a ir a la guerra contra estos y los vas a destruir y después te vas a morir. Entonces ellos van y de hecho matan a Balaam. En esa guerra matan a los reyes y matan a Balaam. Y a todos los hombres. Pero perdonan a las mujeres. Y por eso les dice eso Moisés. Este episodio está en Números 25, que se los voy a leer. Números 25:1. Cuando estaban en Sittim, dice Números 25:1, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. O sea, fornicación o adulterio. Porque ellas los invitaron a sus fiestas, de esas fiestecitas que eran Sahak. Y ahí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. La Biblia es muy decente, pero en ese adorar a los dioses de los moabitas había un desenfreno sexual terrible. Y fue así como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor. Fácilmente Israel se torció hacia Baal Peor, porque Dios enseñaba decencia, honestidad, rectitud, ¿no? Justicia. Y estos dioses son demonios, ¿no? Detrás de ellos hay demonios, ¿no? Por ejemplo, dice un comentario que consulté, que el culto a este dios pagano consistía en participar de un banquete con alimentos prohibidos a los israelitas, porque comían cerdo para este dios, para las comilonas, para este dios. Alimentos prohibidos a los israelitas y con prácticas sexuales, con sacerdotisas sagradas, que eran mujeres jóvenes, ¿no? Que prestaban como parte del culto a los dioses, a este dios, prestaban servicio 1 año de sus vidas como sacerdotisas en el templo, sacerdotisas sexuales, o sea, prostitutas para el templo. Ellas ofrecían sus servicios como prostitutas y el templo se quedaba con el dinero o con parte del dinero y la mujer con otra parte. Y era como ellas dedicaban su vida a esos dioses, ¿no? De esas eran con las que participaron, ¿no? Los israelitas, y llevaron al campamento mismo de Israel la fiesta pagana. Muchos fueron, ¿no?, a la fiesta de Baal Peor, pero como saben, hubo otros que se trajeron a las mujeres al campamento, profanaron el campamento. Fácilmente adoptaron eso. Esa generación es la que no entró. Es la que no entró. La que vagó por 40 años hasta que se murieron. La generación que entró conquistó. No lo hicieron tan bien, pero fue la mejor generación. Esa generación llegaron a viejos, murieron los viejos y murieron los hijos de esa generación, ¿no? Y después el pueblo dejó a Dios, y estando en la tierra de Israel, habiéndola heredado. Y se mezclaron con las gentes de Canaán, no los expulsaron, se quedaron conviviendo con ellos, en muchos casos, y adoptaron sus costumbres, fácil y rápido, como me estaban ofreciendo una tarjeta de crédito, fácil y rápido, me dijeron. Así era Israel, fácil y rápido. Se metieron al lío de la tarjeta de crédito del que nunca salieron de la deuda. Olvidaron a Dios y adoraron otros dioses. Como dice Jueces 2:10, que les voy a leer. Jueces 2, versículo 10. Aquella generación, dice Jueces 2. Los voy a esperar un poquito. Jueces 2:10.
aquella generación, esa generación que conquistó la tierra, que entró, que ocupó, que terminó la conquista, ¿no?, fue a reunirse con sus antepasados. Una forma muy poética del hebreo de decir, y toda esa gente se murió. Y surgió otra generación que no conocía al Señor, ni lo que había hecho por Israel. Raro. Entonces los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, y dieron culto a los Baales, y abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos e irritaron al Señor. Dejaron al Señor y dieron culto a los Baales y a las Astartés. Baal y Astarté fueron más valiosos para ellos, porque el pueblo al que no echaron y a los que no exterminaron, los dioses de ellos eran Baales y Astartés. Y cada pueblo, cada aldea, por pequeña que fuera, tenía un Baal. Y había fiestas para ese Baal, que es el origen lejano de las fiestas patronales de todo pueblo, villa, ciudad, ¿no? Y las Astartés, porque Astarté es la diosa madre, ¿no?, como la llamaban en Canaán. Es una de las antepasadas remotas de la actual Virgen María del catolicismo. Entonces era muy popular, así como ahora entre los católicos, la Virgen María, ¿no? Tenían su María y tenían su santo patrono, o sea, su Baal y su Astarté. Eso adoraron los israelitas. Y al Dios que los sacó de Egipto, pocos sabían de él. Y eso es raro. ¿Cómo es que no conocían a Dios? ¿Y los padres qué estuvieron haciendo? No les enseñaron a sus hijos. Ahí el valor de que una generación enseña a la siguiente, ¿no?, aprender para la vida. Y la siguiente, y se mantiene viva, ¿no?, la llama. Y si no, se pierde. Y lo que va a suceder es que nuestros hijos y nuestros nietos van a terminar adorando a Baal y Astarté. Las familias, me imagino, por esta mención que hace, que debieron ser desunidas, sin apego a la ley de Dios también. Familias fracturadas quizás, sin apego unos con otros, ¿no?, y sin apego a la ley de Dios. Y en cambio, tendientes a las religiones locales, porque toda la adoración a Baal y Astarté implicaba pecado, implicaba todo eso que les he mencionado en Sahak, ¿no?, música fuerte y baile y drogas y alcohol y mucha comida en exceso, ¿no?, y vomitaban para volver a comer, y un desenfreno sexual. Claro que no es difícil que suceda si hay drogas y alcohol en exceso. Resultado, la generación siguiente se olvidó de Dios. Ya no valoró a Dios. De seguro que sabían, de seguro que conocían, porque lo recordaron muy pronto cuando tuvieron problemas. ¡Ay, Dios, ayúdanos! Bueno, entonces se habían olvidado de servirlo. Sí sabían, sí tenían conocimiento, pero ahí vemos también que el conocimiento por sí mismo es insuficiente, ¿no? Como dice el Nuevo Testamento, los demonios creen y tiemblan, saben, y no solo saben, creen, porque uno puede conocer y no creer, pero los demonios conocen y creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Todo el tiempo de los jueces se olvidaban de Dios, volvían a Dios. Se olvidaban de Dios, volvían a Dios. Parecía que estaban jugando ping pong, ¿no? Estoy con Dios, estoy contra Dios. Estoy con Dios, estoy contra Dios. Y juez tras juez, ¿no?, Dios enviaba. Sin embargo, estaba sucediendo algo. Y es que cada generación, aunque se volvía a Dios, no dejaba del todo lo pagano. Convertían a Dios en su Dios principal, pero seguían teniendo paganismo a la par. Ustedes lo pueden verificar leyendo
el libro de los jueces. Si hubo un juez que el papá tenía un altar a Baal ahí en su tierra. Y así empezó el camino de este juez. Se dedicaban a Dios por un tiempo. Y cuando ya estaban bien y todo, volvían a los dioses paganos. Porque creían mucho en la magia, ¿no? En la hechicería, en la suerte. Y había dioses, varios tipos de dioses detrás de cada cosa. Para tener buena suerte hay que adorar a tal Dios, hay que rendirle culto, hay que hacerle ofrenda, ¿no? Y para que me vaya bien, y para tener buenas cosechas, y para que nazcan bien mis hijos, y para no enfermarnos, y para que no haya guerra. Y tenían esa idea de que Dios era insuficiente. Y llegamos a los días de Samuel, y Samuel limpia al pueblo. Y Samuel comienza a trabajar desde niño, ¿no? Y ya siendo joven cobra fuerza su trabajo. Y durante toda su vida, hasta su vejez avanzada, trabajaría para limpiar a Israel. Pero había mucho paganismo mezclado. Seguían a Dios a medias. Y adoraban a Dios a través de prácticas paganas. Porque hay menciones que dice, y adoraban a Dios en todos los lugares altos. ¿Cómo es eso? Si los lugares altos eran los lugares de culto pagano. Pero ahí iban y adoraban a Dios. No hacían mucha distinción. Eso se llama sincretismo religioso. Cuando se mezclan muchas cosas en una sola y se crea una religión alrededor de eso. Adoraban a Dios y también a otros dioses. Y llegamos al tiempo de los reyes, ¿no? Y Saúl se corrompió, ¿no? Y David fue recto en su adoración. David fue recto. Y Salomón fue recto como por 20 años. Y luego fue un rey tremendamente corrupto y tremendamente corruptor de todo Israel. Eso lo pueden leer después en Primera de Reyes 11. Ahí habla de que Salomón comenzó a tener esposas, ¿no? Y tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Y a cada una de esas reinas le hizo un templo para los dioses, para su Dios. Y ofreció el sacrificios ahí a esos dioses. Y adoró a esos dioses. Las mujeres con las que buscó para casarse no eran decentes. Eran muchas cosas, decentes no eran. No eran mujeres. Eran sacerdotisas de un dios o de una diosa. Eso buscó y lo destruyó y arrastró a Israel hacia ese paganismo extremo y se murió. Y a su muerte se divide el reino en Jeroboam en el norte y Roboam en el sur. Y Jeroboam construyó 2 templos en el norte, ¿no? Y puso un toro otra vez en cada uno de esos templos. Y dijo a Israel, estos son tus dioses. Alaba, adora a estos dioses aquí. Ya no vayan a Jerusalén. Y creó una religión basada en Baal y Dios más todo lo que cupiera. Y todo lo que cupo es tan grande que todavía podemos ver vestigios de la religión que llegó a ser. Por ejemplo, en la religión de los celtas antiguos, ¿sí?, que poblaron parte de Europa. Vemos eso. Y uno podría pensar que Roboam fue recto y lo hizo bien, pero no es lo que dice la Biblia. Roboam, hijo de Salomón, dice Segunda de Crónicas 12:1. Se los voy a leer porque son un versículo. Segunda de Crónicas 12:1. Dice ahí, cuando Roboam consolidó su reino y se afianzó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley de Dios. Terrible. Pronto. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Si Roboam es nieto de David.
Salomón es hijo de David, pero el hijo le salió podrido y el nieto igual de podrido. ¿Dónde estuvo la enseñanza de generación en generación? Y hubo reyes buenos y reyes malos después de Salomón. Asa, por ejemplo, el rey Asa, fue un buen rey, lo dice la Biblia. No es mi criterio, fue un buen rey. En Primera de Reyes 15 lo encontramos. Primera de Reyes 15. Asa fue un buen rey. Primera de Reyes 15, versículos, empiezo en el versículo 11, comienzo. Dice ahí la Biblia, Asa obedeció a Dios, tal como lo había hecho su antepasado David. Eso dice muy bien de Asa. Y Asa expulsó del país a los que practicaban la prostitución en los lugares de adoración. Y quitó todos los ídolos que habían hecho los reyes que gobernaron antes de él. También le quitó a su abuela Maaca su autoridad de reina madre. Ya se había inventado ser reina madre esta, porque era la sacerdotisa de una diosa, porque ella había hecho una imagen de la diosa Astarte, por eso ella era la reina madre, porque era la sacerdotisa de la diosa madre, o sea que ella era una sacerdotisa, con pelos y señales, con todo lo que implicaba, y el rey Asa destruyó esa imagen, y la quemó en el arroyo de Cedrón. Sin embargo, Asa no quitó los pequeños templos de las colinas. Los templitos de las colinas, esos los dejó. Arrasó con todo lo grande, con todo lo más evidente, con todo lo más podrido, pero dejó los lugarcitos de las colinas. A pesar de eso, dice, Asa fue fiel a Dios durante toda su vida. No más los lugares altos dejó. No más tantitos, eran cientos. Si ustedes ven una toma aérea de Israel, si ahí lo que hay es colinas, y en cada colina había un templito, y en cada templito gente adorando a la manera del Sahak. Y eso nos puede pasar a nosotros, ser como Asa, ¿no? Fieles con Dios, obedientes a Dios, apasionados con Dios, hacemos cosas grandes, limpiándonos en nuestra vida, y nos limpiamos de todo lo grande y dejamos 100 templitos chiquititos. Es que casi ni se miran, es que son chiquitos, lejos, son casi insignificantes. Más o menos igual a Asa fueron Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, así como se dice en salvadoreño, en tecamagui elote. No estaban del todo definidos, no estaban del todo limpios. Eran fieles con Dios, servían a Dios, obedecían a Dios, pero no me toquen los lugares altos. Fue hasta Ezequías cuando eso cambió. Ezequías, pero estamos hablando siglos más tarde, cuando todo eso se corrigió en Segunda de Reyes 18. Por un tiempo se corrigió todo. Pero miren cómo estaban las cosas, ¿no? Cómo estaban las cosas. Asa limpió, pero ya Ezequías volvió a hallar todo sucio, ¿no? Segunda de Reyes 18, empiezo en el versículo 1. Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar en Judá cuando tenía 25 años, y la capital de su reino fue Jerusalén, y su reino duró 29 años, ¿no? O sea que se murió de mi edad. 25, 54, ¿sí? ¿No? Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como lo había hecho su antepasado David. Y en el versículo 4 empieza la diferencia. Él quitó los pequeños templos de las colinas.
Este sí dijo, quitemos eso. Él quitó los pequeños templos de las colinas, en donde la gente adoraba a otros dioses, y destruyó todas las imágenes de Astarte. Todas. Ahora ya no había una, había un montón. También hizo pedazos a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Bueno, ¿cómo es que esa cosa está todavía ahí? ¿No? O sea que Asa no la destruyó. ¿No? Destruyamos Astarte, dejemos a la culebrita. ¿No? Y todos los demás reyes no la destruyeron tampoco. Este vino y la destruyó. Porque los israelitas la trataban como a un dios. Dios había ordenado que se construyera esa serpiente y que se pusiera en alto. Y era un tipo de algo más. Pero estos, siglos después, ya le habían elevado a la categoría de Dios, ¿no? Y la llamaban Nehustán. La llamaban Nehustán. Vino Ezequías, agarró a Nehustán y la quemó y la destruyó. Y le quemaban incienso y la adoraban a Nehustán. Era Dios de la salud, ¿no? Ezequías confió en el verdadero Dios de Israel y dice algo de él, que es ejemplo para nosotros. Ni antes ni después hubo en Judá otro rey como él. Ni antes ni después hubo en Judá otro rey, o sea que ni David. Siempre fue fiel a Dios y obedeció todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso Dios siempre lo ayudaba y permitía que le fuera bien en todo. Israel tenía una mezcla de dioses, ¿eh? Y todo se lo pegaba a la adoración a Dios. Ya era un sincretismo religioso. Adoraban a Dios y adoraban a todos los dioses cananeos, en especial a Baal y a Astarte, y también a los dioses de Amón, de Moab, ¿no? De Edom y a Nehustán. Y ese era de ellos, ese era original, ¿no? Y quizás si este no la destruye, la tuvieran. Esa era la base de su religión. Y cuando uno ve el judaísmo, ve eso todavía. Tienen la ley de Dios. Y tienen un montón de cosas que han ido añadiendo, que le han ido pegando, ¿no? Tienen fiestas que adquirieron en Babilonia, ¿no? Bueno, a un mes le llaman Tamuz. Que Tamuz es un dios pagano. Siempre mezclaron así hasta el día de hoy. El judaísmo no es la religión del Antiguo Testamento. El judaísmo es una prueba de que los humanos no fueron capaces de obedecer a Dios a través del antiguo pacto, ¿no? Y tuvieron cultos de fertilidad que adaptaron para Dios. Hacían cultos de fertilidad para Dios. Y uno puede decir, ¡ay, qué brutos! Pero ¿cómo se les ocurrió? ¿No? Cultos mágicos también para Dios. Y lo siguen teniendo. Cultos para obtener riquezas. Formas de culto para obtener riquezas. Por eso les reclama Jesús, no pueden obedecer a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. Magia, hechicería. Baal, por cierto, quiere decir mi Señor. Como my Lord, ¿no? Baal quiere decir mi Señor, ¿no? También quiere decir dueño, amo. O sea que ellos se declaraban a sí mismos esclavos de Baal. Y Astarte también le llamaban mi señora, ¿no? Y madre de Dios. ¿A qué le suena? Y era diosa de la fertilidad y también de la muerte y de la guerra. Y luego tenían a Milcom, a Quemos, a Moloch, ¿no? Y la adoración, yo digo que el diablo tiene pocas ideas, ¿no? Pero las pocas que tiene le funcionan, o tiene pocas ideas, porque toda la adoración a todos estos dioses tenía en común sexo pecaminoso, ¿no? O sea, libertinaje sexual, desenfreno sexual, ¿no? Drogas, borracheras,
banquetes, pero no es el banquete de que, ay, qué rico comí, nos vemos mañana, sino era una enfermedad mental la forma en que comían. Comían y después iban y vomitaban y volvían a comer. Era enfermizo, era malsano, ¿no? Sodomía, ¿no? Lastimarse ellos mismos, lastimar a otros, o sea, torturar. Es terrible, en el satanismo se ve eso actualmente, ¿no? Pero torturar cruelmente, ¿no? Y si había enemigos, a esos les iba bien si los mataban rápido, ¿no? Y había sacrificios humanos, todo eso. Y en todo Israel había lugares altos, pilares sagrados, bosques sagrados, caballos sagrados, árboles sagrados, imágenes de Acera y de Baal y de otros. Había centros de sexualidad sagrada, hasta el templo habían convertido en centro de sexualidad sagrada. Había prostitutas y prostitutos. Terrible. Y a eso lo consideraban parte de adorar a Dios. Todo era lo mismo. La verdad que Dios les reveló la mezclaron para crear esa religión de la perversión, ¿no? Llamaban Baal a Dios. Oh, Baal, le decían a Dios. ¿No? Por convicción, por conveniencia, por pasión, hacían todo eso. Oseas 2, Oseas denuncia eso y les profetiza, ¿no?, que van a dejar de hacerlo. Oseas 2 de los profetas menores, versículo 16. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, o sea, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, o sea, mi Señor. Lo llamaban con el nombre de Baal. Hasta ese punto habían fusionado las cosas. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Los iba a limpiar por completo, porque Israel ya no era capaz de reconocer su confusión, su sincretismo, su idolatría. Y por eso se fueron Israel y Judá en cautiverio. Y esa misma historia la vemos suceder tristemente en el primer siglo, en la iglesia del primer siglo. En la transición, cuando en el primer siglo hubo una transición, ¿no?, el pueblo físico de Israel deja de ser el pueblo de Dios, ¿no?, el pueblo con el que Dios va a trabajar, al punto que el templo se destruye. En el año 70 ya no hay templo. Y al mismo tiempo la iglesia ha ido creciendo, y en el año 70 es grande, es fuerte. Y comienza la corrupción de la iglesia a gran escala. A los tesalonicenses Pablo ya les había advertido que esto ya estaba pasando, ¿no? Pablo muere como en el 64. No alcanza a ver la destrucción del templo, ni la invasión de Roma en Jerusalén, de las tropas, ¿eh? En 2 de Tesalonicenses 2:7, Pablo dice, 2 de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción, ¿no?, ya está actuando, ya está activo, ya está sucediendo, señoras y señores, dijo Pablo a la iglesia en Tesalónica, el misterio de iniquidad. Él lo llama un misterio, ¿no? Acuérdense, misterion, como la palabra en la fiesta. Es algo que está revelando, que está sucediendo, que se está dando a conocer, que se está denunciando, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene, que eran los grandes discípulos, los grandes, los apóstoles, ¿no?, todos estos que estaban todavía con vida. Y principalmente era Dios que todavía lo estaba deteniendo, ¿no?, y utilizaba a estos individuos como instrumentos suyos, ¿no?, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio de eso. Iniquidad es una desviación de lo que es recto, de lo que es justo, de lo que es derecho.
Y es una sustitución practicando un acto de injusticia o un acto maléfico, dice. Eso es iniquidad. Eso estaba denunciando Pablo. En ese tiempo había varios apóstoles todavía con vida. Y estaban luchando porque eso no pasara. En los años 60 muchos de ellos murieron. En los últimos días de Juan, ya solo quedaba él. En los años 90. Ya en Primera de Juan, capítulo 2, ya vemos que hay una fuerte influencia de esa iniquidad en la iglesia de Dios. Y Juan, que acababa de recibir las revelaciones del Apocalipsis, llega a pensar que ya es el tiempo del fin. Y él dice en el versículo 18 de Primera de Juan 2, ya es el último tiempo, hijitos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y de acuerdo a lo que ustedes oyeron, que el anticristo viene, así ahora ya han surgido muchos anticristos, dice. Por esto sabemos que es el último tiempo. Y la iglesia se corrompió, en su gran mayoría. Para el año 325 es el concilio de Nicea, que por cierto el otro año van a celebrar 1700 años, ¿no?, desde el concilio de Nicea. Y esa iniquidad creó el catolicismo actual. En Apocalipsis 17 se le describe como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Ahí por 1500 y algo, la Reforma Protestante creó hijas. Y el movimiento posterior del cristianismo evangélico y pentecostal creó más hijas. ¿Por qué? Porque creen muchas cosas como en el catolicismo. Y no se dan cuenta de todo el paganismo que hay en el catolicismo. Casi todo el catolicismo es pagano. Casi todo. Poco a poco van sacando la poquita verdad bíblica que todavía tienen en su discurso al menos. Y ahora, 1700 años después, casi, el otro año son 1700 años desde el concilio de Nicea, y va a haber un concilio de Nicea 2. ¿A dónde nos ha llevado como humanos? Esa iniquidad creciente mezclada con cada vez menos verdad bíblica. ¿A dónde? Veamos algunos ejemplitos, pocos, ¿no?, que son ya muy antiguos. Miren lo que acaban de celebrar, el Halloween. Eso es parte de las tradiciones antiguas, ¿no?, que vienen de varios orígenes. La que nos llega es de origen celta, ¿no? La adoptaron en Inglaterra, en Irlanda, que tenían cultos ahí, el 31, 1 y 2, para los espíritus, ¿no? Y del mismo origen tiene el Día de los Muertos, que también se acaba de celebrar. Todo el mundo ha celebrado eso. Todo el mundo cristiano, digamos, el cristianismo tradicional. Ahora ya se están preparando para las ligas mayores. Viene la Navidad, ¿sí? Y ahora ya hay más árboles navideños y más adornos y cosas. Uno va a los centros comerciales y ya está lleno de eso. Y ya le empiezan a uno a caer mensajes. Feliz Navidad te desea Almacenes Imán, donde puedes realizar todas tus compras navideñas por el 25% de descuento. Y te faltan 2 meses para eso, pero es la temporada navideña y el espíritu navideño que nos llene a todos nuestros corazones. Pero la Navidad es una fiesta pagana. Es una fiesta a Tammuz. Y en Roma las Saturnalias. Todos saben que es pagana, pues todos la celebran. Es que lo hacemos para el Señor. Y entonces, como lo hacemos para el Señor, ya es cristiano. Así como dijo Aarón con el toro que hizo: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Es la misma cosa. Y Nehustán,
Ay, el 31 de diciembre también es pagano. De hecho, el 31 de diciembre no era el fin del año. Hasta que llegó Julio César, que debió ser un tipo con una inteligencia muy alta. Debió ser un genio. Él creó, en pocas palabras, el calendario que tenemos. Y él dijo, el 31 de diciembre es el fin del año. Y el 1 de enero es el año nuevo. Porque eran las fiestas a Janus, un dios antiguo en Roma, Janus. De ahí viene January en inglés y Janvier en francés. En español se cambió a enero en vez de genero, pero es para Janus, que era el dios de las dos caras, una mirando al pasado y otra al futuro, el dios de las puertas, el dios al que le pedían por buena suerte en el nuevo año, un dios muy antiguo, era uno de los Zeus que tenían y de los Júpiter, un dios pagano muy popular, era el dios personal de Julio César. ¿Y la Semana Santa? Si la Semana Santa se origina en las lamentaciones a Tammuz. ¡Ay, se murió Tammuz! Hoy es Semana Santa. Y la Cuaresma, ¿no? Y el Domingo de Resurrección. Es pagano. Y las fiestas patronales. Son las fiestas al Baalito de cada pueblo. Al diosecito de cada pueblo. Y un largo etcétera. Porque había dioses en cada casa, ¿no? Que era como, hay gente que dice, ay, es que mi santo es San Juditas Tadeo, y yo a él le pido, ¿no? Así hay santos personales, santos patronales, santos nacionales. Y todas estas fiestas solo las rededican a Dios, al Dios de la Biblia, y ya está, ya son cristianas. Pero no es lo que Dios dice. O simplemente ya no importa. Si no me importa que sean paganas y se las han dedicado al Dios de la Biblia, si tampoco me importa el Dios de la Biblia, si a mí lo que me importa es que hay música y baile y comida, ¿no? Y bebida, ¿no? Y de paso drogas y desenfreno, y ahí va, y que la paso bien con mis amigos, con mi familia, para estar juntos. No importa que hayan sido la base del paganismo durante milenios. Alguien decía, el autor de las dos Babilonias, creo que era Alexander Hislop, decía que si un habitante de la antigua Babilonia resucitara hoy como persona en el Vaticano, pensaría que está en Babilonia. Y cuando viera la Santa Misa, ¿no? Y viera la estatua de San Pedro en Roma, que es la de Júpiter, ¿sí? Y viera las prácticas, y viera los curas, y viera las monjas, y viera todas las tradiciones, y viera todas las fiestas que hay, diría, sigue vivo el culto babilónico, los misterios babilónicos están vivos, porque son lo mismo. Por eso, desde el Apocalipsis, Dios la llama misterio, misterion, Babilonia la grande, porque ahí sigue, casi intacta. Y las personas creen que por no pensar en ello, así como hacían los niños cuando, a mí me daba cólera eso, hacían los niños eso, y uno estaba peleando, y se tapaban los oídos y empezaban a decir, la. Y ya no querían oír más, y ya no querían saber más, ya está. Fin de la discusión. Así somos muchos ahora, con respecto a la verdad de Dios. ¿No? Cerramos los oídos, los ojos y empezamos la. Y no queremos saber más. Nos quedamos con lo que ya tenemos, sea bueno o sea malo. Y así han hecho con la moral de la Biblia. ¿Ah? Por ejemplo, en vez de arrepentimiento y transformación personal, tenemos confesión con un cura que es más pecador que uno. Y Ave Marías y Padre Nuestros, o penitencias, ¿no? Y limosnas, y ya estamos bien, ¿no? Misas muertas, o cultos muy emocionales,
cada domingo o cada cualquier día. Una gracia que perdona sin arrepentirse. O sea, ni perdón piden, pues. Una gracia que perdona sin arrepentirse, sin transformarse, sin hacer esfuerzo. No, si ya murió Jesús, entonces pequemos porque ya estamos perdonados. Se oye eso. Es un cristianismo de nunca cambiar, no aprender, no saber, no hacer. Eran más fieles los que adoraban a Baal, porque decían, soy esclavo de mi señor Baal y hago todo lo que mi señor Baal me ordene. Y había tipos de Baales que decían, vas a sacrificarme a tu hijo, lo vas a lanzar vivo al fuego, y lo hacían. Hoy los cristianos no quieren ni perdón, Dios, porque he pecado, me siento mal por mi pecado. Un cristianismo de sentirse bien, sin hacer bien, sin escuchar a Dios. Un cristianismo de, emociones bonitas, qué bien me siento, de sentimientos, pero que no transforma a la persona, y que al final la misma gente se vuelve adicta a ir a un culto, porque solo ahí me siento bien, porque no estoy transformando mi vida. Y sigue empeorando el cristianismo tradicional, sigue degradándose. Y ahora el cristianismo ahora quieren cambiar la Biblia, porque es que la Biblia como que estorba. Pues la Biblia dice muchas cosas que, es que eran pecado antes, hoy ya no. Hoy ya vivamos, piensan. Hoy ya somos mejores, somos más listos. Le vamos a corregir la plana a Dios, le vamos a agarrar la manita para que escriba bien como debió haber hecho. El cristianismo actual quiere adaptar la Biblia a la sociedad moderna, en vez de adaptar la sociedad moderna a la Biblia. Ahora abunda el cristianismo pro todo lo que es pecado, pro todo lo que es malo, pro todo lo que la Biblia enseña que no se debe hacer. Eso abunda. El cristianismo actual odia a Cristo. Eso es lo que pasa. El cristianismo actual es anticristiano, o sea, anticristo. Y es terrible decirlo, porque lo pueden matar a uno por eso, en algún momento en el futuro, no muy lejano. Pero es que eso es. Y debemos tenerlo claro, o nos vamos a contaminar de Baales y de Astartés, y de Nehustanes y de lo que sea, que nos pongan enfrente y no sepamos diferenciar entre un profeta de Dios y un falso profeta, entre un ministro de Dios y un falso ministro, entre alguien que habla lo que Dios realmente dice y alguien que habla aparentemente lo que Dios dice, pero va metiendo confusión, engaño, mentiritas, inocentes y no tan inocentes. Así es como se ha pervertido lo que alguna vez fue iglesia de Dios y ahora es cualquier otra cosa. Yo estaba ahí en el 93, 94, y cuando estalló todo en el 95, ahí estaba yo. Y me pasó llevando la corriente del engaño. Y llegué a creer en unas cosas que penosas, lamentables, porque no tenía fundamentos sólidos. ¿Qué es verdadero y qué no es verdadero? Y no tenía una conversión suficientemente profunda, una conversión a medias todavía, pero de no dejar entrar a Dios en los lugares altos. Y si uno tiene lugares altos, va a terminar adorando en los lugares altos y siendo confundido. El lugar alto es bueno, se le puede adorar a Dios allí. Y así termina uno. Todo está bien. Pero todo está bien, menos lo que creíamos que estaba bien. Eso está mal. Entonces al final uno dice, bueno, ¿por qué todo está bien menos eso y eso está mal? Si todo está bien, entonces, ¿por qué eso está mal? Y es lo que pasa también. Ahora la sociedad atea dice, todo está bien, todo está bueno, todo es bueno y positivo, menos lo que dice la Biblia. ¿Cuánto paganismo es malo? Todo paganismo es malo.
Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿A quién le dijo eso? A Habacuc. Sean santos porque yo soy santo. Y lo repite en el Nuevo Testamento. El paganismo es opuesto a Dios. El paganismo es contrario a la mente de Dios. Por eso no podemos permitir paganismo, ni sincretismo. No mezclemos Babilonia y la verdad de Dios, porque vamos a terminar siendo de las hijas de Babilonia. Ya pasó en la iglesia y puede pasar. Éramos como 160,000. De esos quedaron como 60,000. Los otros 100,000, no sé qué fue de ellos. Y de los 60,000 que quedaron, ahí vamos. ¿No? Ahí vamos. No todo está avanzando bien, no todos van caminando bien, a no todos se les está enseñando bien. No vamos a juzgar grupos, congregaciones, iglesias, ministros, pero en el silencio, ¿no? Y a través de la Biblia podemos identificar lo que es limpio y lo que no es limpio, lo que es puro y lo que no está puro, lo que es santo y lo que es profano. Como le dijo Pablo a los Corintios, ¿no? Está en 2 de Corintios 6:14. ¿Qué asociación tienen la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Porque donde hay justicia no hay iniquidad. Donde hay iniquidad no hay justicia. Donde hay tinieblas todo está oscuro. Llega la luz y se va a las tinieblas. Todo se ilumina por la luz. ¿No? Son incompatibles. Son incompatibles. Por eso la iglesia de Dios tiene la vocación de parte de Dios. Dios nos ha dado motivación, deseo, anhelo ferviente de ser limpios, puros, santos, sin corrupción ni maldad. Nos sentimos mal cuando pecamos. Eso está bueno. Eso está bueno. La lepra simbolizaba precisamente no sentirse mal cuando algo andaba mal, porque el que tiene lepra, hasta donde sé, no soy médico, la lepra no se siente, se pierde la sensibilidad. ¿Ah? Y la gente se iba a dormir en la noche, ¿ah? Y se levantaba con un dedo menos, la mano que tenía leprosa. Dice, la lepra se carcome la carne. No, la lepra hace que no se sienta el dolor. Y llegaban las ratas de noche y se comían el dedo de la persona viva y no lo sentía, ¿no? Eso es algo que leí y que me llamó la atención. Algo así nos pasa cuando tenemos lepra espiritual y no sentimos lo que está mal y nos está dañando y nos está comiendo y nos está destruyendo y no lo sentimos. Y pensamos que todo está bien. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. Eso lo dice Lucas 6, 43 al 44. Eso lo dijo Jesús y lo recoge Lucas. Muchos en la iglesia pueden llegar a pensar, y yo tenía ese nivel de comprensión y ese nivel alguna vez, de que si yo era fiel en los diezmos, y fiel en el Sabbat, y fiel en las fiestas, y en la ley de alimentación, yo era santo. Era santo, pero con mayúscula, delante de Dios. Y que si ayunaba y oraba, era casi 2 veces santo. ¿No? Y si yo leía la Biblia, oraba, ayunaba, y era fiel en estas cosas, yo estaba cumpliendo con el mandato de Dios de ser santo, puro, limpio, sin corrupción ni maldad. Y es parte fundamental de lo que hacemos, todo eso que les he dicho, pero no basta. No basta. Uno puede cumplir todo eso y ni siquiera haber comenzado a ser santo. Y no lo digo con irrespeto para los que son fieles en esto y se cuidan mucho de esto. Es bueno, ¿no? Pero no basta. Porque uno puede estar espiritualmente muerto y hacer esto con fidelidad de japonés,
¿no? Una cosa, una disciplina, ¿no? Los japoneses han de decir, ¿y por qué nos dicen eso si no somos así? ¿No? Ni siquiera es lo más importante esto. Y uno puede terminar lleno de vanidad, lleno de autojusticia. Y uno debe tener cuidado de no caer en eso nunca más. Los fariseos eran maestros de las formas, ¿no? Maestros de las formas. Y Jesús les dice sus cositas. Les tiene que decir Jesús sus cositas. Él hablaba muy dulcemente en general, pero aquí no está hablando tan dulcemente en Mateo 23:23. En Mateo 23:23, Jesús le está diciendo a los fariseos de lo que padecen, ¿no? Dónde tienen el dedo podrido que se los está comiendo las ratas y no se dan cuenta. Y les dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, el amor y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. El 1% es ser fiel con las formas. Es parte importante. Es parte, nos mantiene limpios, en el sentido de que sabemos cuáles son las fiestas de Dios y las demás son paganas. Sabemos cuál es el día de Dios y no otro día, ¿no? Sabemos que hay diezmos y cumplimos en Dios con esas partes, ¿no? Sabemos de la ley de alimentación, ¿no? Pero la justicia, el amor y la fe, la fidelidad, eso nos hace adquirir la mente de Dios. Eso es el otro 99%. Cuando nos quedamos a este nivel de cumplimiento de las herramientas físicas básicas, apenas tenemos el nivel de los escribas, los fariseos y los sacerdotes. Por eso Jesús le decía a los discípulos, si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos y sacerdotes, no van a entrar al reino de Dios. Y los pobres apóstoles, ya no entramos, ya no entramos, ¿no? Porque no entendían. Debemos ir mucho más allá. Debemos ocuparnos en adquirir la mente de Dios. El mundo entero está como Jesús dijo antes de morir. No saben lo que hacen. El problema es que en la iglesia de Dios también sea eso una realidad. No saben lo que hacen. Es triste, es doloroso. Por eso es nuestro compromiso, cada uno de nosotros, de sí saber lo que estamos haciendo. Tenemos que conocer, que leer, que aprender. Tenemos que creer en eso y que vivir por eso. La santidad, la mente de Dios. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 2:16, les dice él algo muy importante para que lo tengan claro. Pero nosotros, dice 1 Corintios 2:16, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice, vamos a alcanzar algún día muy lejano la mente de Cristo. Dice, tenemos la mente de Cristo. Y se lo está diciendo a la iglesia de Corinto, que estaba pasando por un momento espiritual terrible. Estaban destruyéndose espiritualmente y les dice, ustedes tienen la herramienta para tener éxito, para corregir todo eso que está mal. Tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo se logra pensando como Cristo, actuando como Cristo, reaccionando como Cristo, viviendo como Cristo, siendo Cristo. Somos Cristo. De hecho, literalmente somos Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y parte del cuerpo de Cristo es Cristo, porque este dedito, este es mío, ¿no? Y los otros deditos, todos mis deditos son míos. Son Noé, ¿no? Este dedito es Noé, es un pedacito de Noé. Es chiquito, Noé es chiquito. Entonces soy yo, así somos nosotros. Un dedito de Dios, somos Jesús. Literalmente. Distinto es que usemos ese poder enorme
que no podemos ni siquiera dimensionar. Es un poder enorme para usarlo y transformarnos y llegar a ser verdaderamente. Y cuando la gente nos mira, diga, así ha de haber sido Jesús, así ha de haber actuado Jesús, así ha de haber pensado y hablado Jesús, así ha de haber reaccionado Jesús. Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como Jesús nos ha amado. Amar a Dios haciendo cada día nuestro mejor esfuerzo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en lo que vemos, en lo que hablamos y en la medida de lo posible en lo que oímos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que deseamos, en lo que anhelamos. Somos imperfectos. Ese es nuestro ejercicio. Como el sermoncillo que di en la fiesta sobre hacer la plana. La plana perfecta para nosotros es Jesús. Jesús dice, ¿quieren saber cómo es el Padre? Mírenme a mí, porque el Padre y yo lo mismo somos. La misma letrita. Siendo como Jesús, somos como el Padre. Somos criaturas adoradoras. Dios nos hizo para adorar. Necesitamos adorar algo. Así fuimos creados, con una necesidad para adorar. Lo que no hizo Dios es programarnos automáticamente y sin opción para adorarlo a Él. Nos dio libre albedrío para adorarlo a Él o para adorar cualquier otra cosa que no sea Él. Para hacer el bien o para hacer el mal. Los dos árboles, ¿no? Los dos caminos. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. Pero si escoges la muerte y empieza la historia humana. Todos adoramos a alguien o algo, ¿no? Algún dios o diosa o a Dios. O algún dios o diosa. Algún baalito, alguna astartecita. Alguna nejustancito, ¿no? O a una persona, a un influencer, a un músico, a una cantante, ¿no? Mucha gente va a ir en pos del anticristo, lo van a adorar, porque necesitan adorar a algo y no adoran a Dios, ¿no? O adoran al dinero, o a un vicio. ¡Qué terrible! Los vicios, las adicciones, nos alejan de Dios, y estamos en una disyuntiva horrorosa, o Dios o la droga, o Dios o el alcohol, o Dios o ir a jugar a los casinos. O alguna idea como el ateísmo. El ateísmo es una religión. Dicen ellos que sin Dios, ¿no? Es una religión en la que Dios es la persona misma. ¿A quién adoraremos nosotros? ¿A quién adoramos nosotros en presente? ¿A quién estamos adorando? En Juan 4:23, ya casi termino. Ya casi termino. En Juan 4:23 y 24, Jesús nos responde: mas la hora viene, y ahora es. Dice, viene la hora, y ya, esta es la hora. ¿Qué hora son? Esa es la mera hora. ¿Ah? ¿Cuál? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para eso vino Jesús, para pasar de las formas al espíritu y la verdad, para ir mucho más allá, al otro 99%. Cuando los verdaderos adoradores, verdadero adorador tiene que adorar en espíritu y en verdad, no solo en las formas, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Necesario. Después de todo, desde que hemos sido llamados, no podemos hacer otra cosa sino adorar al Padre, amoroso, bueno, dedicado a nosotros. Cómo nos cuida y nos sirve, nos atiende, nos enseña y nos da nuestras corregiditas. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque el padre que a su hijo lo ve hacer algo malo y no lo corrige, es un mal padre. Es una basura de padre.
El padre que ve a su hijo hacer algo incorrecto y no lo corrige. No necesariamente lo corrige a patadas y a garrotazos y a latigazos. Lo puede corregir con amor, con palabras, con un ejemplo, para que aprenda a hacer lo correcto. Ay de Israel que hizo llegar al padre al extremo de que los castigara con dureza, porque habían llegado al peor de los extremos de la podredumbre. Al Padre que nos ha mostrado la verdad, que nos ha llenado con la verdad, ¿no? Que nos ha dado de su Espíritu, al que nos ha librado de la esclavitud, del pecado en que nos tenía Satanás. Ahí nos tenía el Satanás, bien esclavizados, ¿no? Forzándonos a hacer lo que a él le daba la gana, que es destruirnos, que es pervertirnos, que es mantenernos ciegos y lejos de Dios. El Padre nos libró. Nosotros somos a estas alturas de nuestra relación con Dios como Pedro, cuando expresó: y Señor, ¿y para dónde más vamos a agarrar? Señor, ¿a quién iremos? Cuando Jesús les dijo: y si no les gusta se pueden ir. Y Pedro dice: ¿para dónde? ¿Para dónde? Si no hay para dónde. Todo lo demás no sirve, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Él, solo Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Y nosotros de Dios. El Dios verdadero. Verdadero. Y solo a Él adoramos. Solo a Él.